Dios les bendiga grandemente a todos aquellos que nos escuchan. Este que les saluda es el pastor David Arce de la Iglesia Cristiana Peniel en Enfield, Connecticut. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes y le pido al Señor que esta palabra sea de bendición para cada uno de aquellos que nos escuchan. En este día quiero predicarles bajo el tema Dios busca un profeta. Dios busca un profeta. Y quiero leer en el libro del profeta Ezequiel, una porción bíblica que es muy conocida en Ezequiel capítulo 37. Muchas veces se ha predicado sobre esto y se llama el Valle de los Huesos Secos. En Ezequiel 37 simplemente voy a dar lectura del versículo 1 al 5, pero usted puede permanecer en este capítulo y ver toda la historia, ya que vamos a estar mencionando todo el capítulo. Pero vamos a estar leyendo primeramente Ezequiel 37 del 1 al 5 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén, bendito el nombre del Señor. Quiero contarles una historia que ocurrió hace unos años atrás en una iglesia que era quizás de poco más de 200 miembros, eran bastantes miembros, y en una ocasión aquí en Estados Unidos estaba cayendo una nevada, comenzó a caer de momento, y a veces pues suspenden los servicios cuando hay nevada para que los hermanos permanezcan en sus hogares. El pastor de la iglesia comenzó a llamar y decidió llamar a los líderes de la iglesia y decirle: yo he llamado a varios hermanos, pero se me hace imposible llamarlos a todos. Así que en este momento yo quiero que cada uno de ustedes llame de 10 a 20 hermanos y así siga la cadena y cada uno llame hasta que se aseguren de que todos sepan de que el servicio va a ser suspendido. Sucede que el pastor pues llamó a varios y llamó a los líderes, sugieres, diáconos, y todos estaban supuestamente trabajando en lo que él había ordenado. Pero cuando comenzaron a llamar, hubieron varios que dijeron: bueno, yo creo que fulano va a hacer la llamada, yo creo que la otra persona va a hacer la llamada. Y ellos decidieron no continuar llamando porque pensaron que los otros líderes harían la llamada. A última hora, cuando llegó la hora del servicio, una cuarta parte de la iglesia apareció debajo de la nevada, enfrente de las puertas de la iglesia, pero no había servicio. Y todo porque simplemente, tal vez una, dos o tres personas dijeron: el otro lo va a hacer, yo no tengo que hacerlo. ¿Qué yo quiero decirte con eso? Simplemente no es suficiente con esperar que otro lo haga. Si Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros, debemos cumplir con esa responsabilidad que Dios nos ha dado. No esperar que lo haga el pastor, no esperar que lo haga el otro hermano, no esperar que lo haga el vecino. En la vida hay situaciones, tanto en la vida natural como en la vida espiritual, donde tenemos que hacer aquello que se nos ha encomendado hacer. Y yo creo que esas situaciones son siempre, a menos que haya una emergencia. Pero debemos hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer. Aquello que se ha puesto en nuestras manos para hacer, debemos hacerlo. Aquello que tú has recibido por gracia, lo debes dar por gracia también. Bendito el nombre del Señor. Y hablando sobre esto de los profetas, quiero decirte que el profeta era considerado la boca de Dios. El profeta hablaba la palabra que era de parte de Dios. Compartía la palabra de Dios. La explicaba al pueblo. En la mayoría de las ocasiones el profeta hablaba sobre situaciones futuras que iban a ocurrir. Y en muchas ocasiones el profeta se acercaba al pueblo para mostrarle, hablarle de la condición en que el pueblo estaba. Esto lo podemos ver en la vida del rey David, cuando el profeta Natán se acercó a él, no simplemente para decirle lo que iba a ocurrir, sino decirle en la condición que él estaba, porque por él mismo no lo hubiera hecho.
Y Dios está buscando bocas. Dios está buscando profetas. Dios está buscando siervos que alcen la voz y hablen lo que Dios quiere que ellos hablen. Que sean como Moisés, que hablaba de parte de Dios. Y si ponemos excusas, Dios va a poner algo a nuestro lado, como puso con Moisés, que le puso a su hermano Aarón para que los ayudara. Dios nos ha llamado a hacer una obra. Es tiempo de ser la voz de Dios. Y de eso es lo que yo quiero hablarte por medio de estos versículos que leía. Bendito el nombre del Señor. Quiero que entiendas que Dios quiere compartir sus planes con cada uno de nosotros, con la humanidad. Siempre que Dios tiene un castigo, Él avisa con tiempo. Siempre que Dios quiere una bendición, Él habla nuestras vidas. Él nos exhorta. Dios quiere compartir sus planes con nosotros, con el ser humano. Pero es necesario que el Espíritu de Dios esté presente para que esto suceda. Es necesario que el Espíritu de Dios pueda fluir a través de unos siervos, de una boca, para que nosotros podamos hacer esa voluntad de Dios. Él quiere revelarse al hombre, pero Él está buscando una fuente por donde fluir. Y Dios está llamando a cada uno de nosotros a ser esa fuente, por donde Él pueda fluir. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra que cuando, hablando el profeta, que el Señor lo llevó en el Espíritu. Porque si el Espíritu no está presente, no podemos recibir del Señor. Y si no recibimos del Señor, ¿cómo vamos a dar del Señor? Es necesario que el Espíritu de Dios sea presente en todo momento de nuestras vidas. En los buenos y en los malos. Cuando estamos en las mejores, en fuerza, y aun cuando estamos tristes. Debemos decirle, Señor, ten misericordia, Espíritu de Dios, fortaléceme. Sea ahí conmigo, en las buenas y en las malas. Dice la palabra que el Espíritu de Dios llevó al profeta en una visión que era dirigida para el pueblo en aquel momento y para la situación del pueblo. Pero que yo quiero que tú entiendas que espiritualmente hablando, tú y yo somos parte injertada de ese árbol, de ese pueblo. Que tú y yo espiritualmente hablando somos pueblo de Dios. El Señor Jesucristo nos lavó con su sangre preciosa para hacernos reyes y sacerdotes. Tú y yo somos pueblo de Dios, escogidos por Dios. Por lo tanto, Dios también nos habla a nosotros. Tú y yo somos pueblo de Dios. El Señor llevó a este profeta a este valle. Y hablándote del valle un poco, yo quiero que tú entiendas que la mayor parte de las guerras se celebraban en los valles. Se peleaban en los valles. A cada lado del valle, tal vez un poco alto, estaba cada ejército. Y ellos bajaban a pelear en estos lugares. Por eso es que había tanto muerto allí. Pero hay otra cosa que quiero decirte, es una táctica militar. Y es que la persona que está en el punto más alto tiene la ventaja. Siempre el militar busca el punto más alto. ¿Y qué tiene que ver esto con mi vida espiritual? Si tú quieres tener victoria en tu vida espiritual y tú quieres tener una ventaja en la vida espiritual, entre más alto tú estés, más victoria tendrás, más ventaja tendrás. ¿Y qué quiere decir esto de estar alto? Estás más cerca del cielo, estás más cerca del Señor. Tú quieres tener la ventaja en la batalla espiritual, tienes que estar más cerca del Señor cada día. Entre más alto, más ventaja tú vas a tener. Pero cuando el Señor lo pone al profeta en medio de este valle y en una visión, lo lleva a este valle que estaba lleno de huesos. Y yo quiero que tú veas cómo el profeta está describiendo este lugar. Yo quiero que tú entiendas que donde hubo huesos, ahí hubo vida. O donde hay huesos, hubo vida. Usted puede ver que en cualquier lugar donde hubo huesos, hubo vida. Tal vez en este momento no hay vida, pero te está diciendo que en esos huesos en un momento hubo vida. Así que, por más difícil que se vea la cosa, por más difícil que se vea el milagro, por más difícil que se vea que alguien acepte al Señor, que tal vez que alguien cambie en su vida, déjame decirte, todavía hay esperanza, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Él puede hacer todas las cosas. Entonces, Él está describiendo este lugar y dice que habían muchos huesos. Habían huesos en gran manera. Quiere decir que no era uno, que no eran dos. Esto representaba a un pueblo. Esto representaba un ejército. ¡Qué tristeza! Es triste ver cuando un ser humano cae. Cuando dos seres humanos caen. Pero ver un pueblo completo, un ejército completo caer, morir, es mucho más triste todavía. Qué triste es ver esto. Que aún en el cuerpo de Cristo, en la obra del Señor,
Hay muchos que son huesos secos, que tal vez en un momento tuvieron vida, en un momento tuvieron vida espiritual, cantaban, predicaban, pero en este momento no lo hacen. Tal vez están apartados del Señor, o tal vez no, tal vez están en el medio de la iglesia, pero aún así sus vidas son huesos secos. Por eso Cristo le decía a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, porque los fariseos por fuera en su religión se veían muy bonitos, pero dentro había pudrición, dentro habían huesos secos, dentro había aquello que huele mal, que no sirve, que tal vez no se podía ver, pero el Señor lo conocía. Y allí llegó el Señor a este profeta, a donde habían huesos secos. Y dice, habían huesos en gran manera. Y dice que eran secos, pero estaban secos en gran manera. Quiere decir que no llevaban 2 o 3 días, llevaban mucho tiempo. Quiere decir que ya no había esperanza. Tal vez no había esperanza ya para aquellos huesos, para la vista de cualquier humano que los veía. Tal vez para ti en un momento en tu vida no había esperanza, pero el Señor te llamó. Tal vez para esa persona que tú estás mirando en tus ojos dice, esa persona ya no tiene remedio, no tiene esperanza, no hay quien lo salve. Sí, todavía hay uno que lo puede salvar. Todavía hay uno que lo puede transformar. Todavía hay uno que puede tomar esa persona y hacerla nueva. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí. Todas son hechas nuevas. Todavía hay una esperanza, aunque parezca imposible. Pero yo quiero que tú entiendas que el profeta fue puesto aquí. Y mientras él caminaba, él veía estos huesos secos. Y tal vez se preguntaba, ¿por qué tú me traes esta visión, Señor? Señor, ¿qué tú me quieres decir? Señor, ¿qué es esto? No me gusta lo que está a mi alrededor. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha puesto a nosotros en medio de huesos secos? ¿Cuántas veces no me ha puesto a mí, te ha puesto a ti en un lugar que no nos gusta estar? Donde no nos sentimos cómodos. Tal vez tú estás diciendo, Señor, a mí no me gusta en esta congregación donde tú me has puesto. Señor, no me gusta donde estoy viviendo, ¿por qué me permite estar aquí? Señor, yo odio el trabajo donde estoy. Aquí lo que hay son huesos secos. Pero por algo el Señor te ha puesto donde te ha puesto. El Señor te ha puesto tal vez en un lugar donde no te gusta. El Señor te ha mantenido en un lugar donde tal vez no te sientes cómodo, donde no te agrada lo que ves. Pero ese es el lugar donde Dios puede utilizarte a ti. Ese es el lugar donde Dios te ha puesto para hacer maravillas a través tuyo. Ese es el lugar donde Dios te ha puesto para poder fluir a través de ti, a través de lo que tú hables, a través de lo que tú hagas. El Señor está esperando que cada uno de nosotros en ese lugar que tal vez no nos gusta, podamos vencer, podamos hablar la palabra de Dios, podamos causar un cambio en cada vida. Por eso tal vez te preguntas, ¿por qué yo hago aquí? En medio de tantos huesos secos. Porque tú tienes que hacer la diferencia. Porque tú tienes un propósito en Dios. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Bendito el nombre de nuestro Señor. Ahora, mientras Él estaba allí, el Espíritu de Dios está buscando un lugar por donde fluir. En aquel momento utilizó a aquel profeta. Y Él está buscando utilizarte a ti. Utilizarme a mí. Ahí donde estamos nosotros. Pero el Señor le hace una pregunta y le dice, ¿vivirán estos huesos? Porque hay veces que el Señor nos trae a analizar, nos trae a pensar en cuál es la condición. El Señor nos confronta. A veces tú puedes oír la voz de Dios audible, tal vez puedes oírlo a través de la palabra, a través de un predicador, pero tú sientes que Dios te está confrontando. Que lo que Dios te está preguntando, que Dios te está diciendo, no es porque Él no lo sepa, es porque Él quiere confrontarnos. Que lo que Él nos está diciendo no es porque tú tampoco lo sepas, es porque quiere confrontarte. Aquel profeta contestó, Señor, solo tú lo sabes. Hay situaciones que nos vemos y vemos las situaciones difíciles de cambio, pero sabemos y conocemos que solo Dios puede hacerlo. Pero lo hace si está en su voluntad. Y le decimos, Señor, solamente tú lo sabes. Y el Señor nos dice, sí, yo puedo hacerlo. Sí, yo puedo obrar en esta situación. Sí, yo puedo obrar aquí donde están los huesos secos y puedo usarte a ti. Y Él quería usar en aquel momento a Ezequiel. Y Él quiere utilizarte a ti y a mí en este momento, donde quiera que nos ha puesto. Y Él le dice, profetiza sobre estos huesos. Yo quiero que tú entiendas algo. Hay veces que tú profetizas la palabra de Dios. Tú hablas la palabra de Dios a una persona y esa persona no te quiere escuchar. ¿Cuántas veces tú no les has hablado a los hijos, a un familiar, quizá a tus padres,
a un compañero en el trabajo y esa persona tal vez te ignora, tal vez se burla. Pero yo quiero decirte algo. Si tú no puedes profetizarle a esa persona, si esa persona no te escucha, no le profetices a ella. Profetiza sobre ella. Y tú me dirás, ¿y dónde está? Ahí mismo lo dice. Le dijo, profetiza sobre estos huesos. ¿Por qué? Porque aquellos huesos tal vez no lo iban a oír, pero él profetizó sobre los huesos. Él confesó la palabra de Dios sobre los huesos. Él la declaró. Quiero decirte que confesar y declarar es lo mismo. Hay personas que tienen muchos problemas y discuten que si no se declara, que si no... Mire, hermano, confesar y declarar es lo mismo. Cuando usted hable algo, háblalo por la palabra de Dios. Profetice por la palabra de Dios. Confiese la palabra de Dios. Comience a profetizar sobre esos huesos secos. Si tus hijos no te escuchan, profetiza sobre ellos la palabra de Dios. Dice, la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, sigue trabajando en ese corazón. Sigue orando por tu familiar. Sigue orando por tus hijos. Profetiza sobre ellos. Ellos van a ser unos siervos tuyos por la palabra del Señor. Señor, tú los vas a rescatar. Que aunque no sean predicadores, que aunque no sean evangelistas, sean unos siervos tuyos, hechos y derechos. Bendito el nombre del Señor. Es tiempo de profetizar sobre esos huesos en nuestra congregación, sobre esos huesos en nuestra vida, sobre esos huesos en nuestro matrimonio, en nuestras familias. Es tiempo de levantarnos a profetizar como Dios lo ha dicho, a declarar la palabra de Dios, a confesar la palabra de Dios. Es tiempo de hacerlo como Dios lo ha dicho. Y él obedeció. Él comenzó a hacerlo. Y cuando él profetizó hubo un orden. Dice que aquellos huesos comenzaron a unirse. Y que comenzaron a unirse primeramente por tendones y ligamentos. Los tendones y los ligamentos hacen dos cosas. Primeramente, unos unen los huesos y otros le dan movimiento por los músculos. Usted sabe que en el pueblo de Dios nosotros somos un cuerpo y que no todos somos los mismos, porque el cuerpo tiene muchos miembros y hacen diferentes cosas, pero todos son necesarios. Hay lugares donde la congregación se está muriendo, pero el Señor quiere que tú profetices sobre ello. El Señor quiere traer unidad en el pueblo. El Señor quiere traer movimiento en el pueblo. Y comienzan a unirse. Y cuando hay unidad, como hubo allí en el aposento alto, dice que estaban todos unánimes juntos. Estar juntos no quiere decir que están unánimes. Podemos estar todos juntos en el mismo lugar, pero nuestro pensamiento y nuestras actuaciones no son las mismas. Pero ellos estaban unánimes. Y así eso era lo que hacían los tendones. Dice que luego comenzó a salir la carne, los órganos, aquello que era interno, aquello que es el ministerio, aquello que trabaja, aquello que da movimiento, aquello que da naturaleza. Solo que falta, hermano, que nosotros comencemos a profetizar sobre los huesos para que aquellos órganos que son los que van a dar vida comiencen a surgir. Comienza a haber unidad. Pero dice que a lo último salió la piel. Yo creo que tú sepas que la piel es el órgano más grande del cuerpo. La piel es aquella que cubre todos aquellos órganos, la carne. Y también hace algo, nos protege del exterior. Qué lindo cuando a la iglesia comienza a salir esa piel nueva, cuando profetizamos sobre ella, cuando hay unidad, cuando los ministerios comienzan a desarrollarse y cuando tenemos una piel nueva que Dios ha puesto sobre nosotros. Esa piel guarda a cada uno de nosotros, los que somos parte del cuerpo de Cristo, pero a la misma vez nos ayuda a nosotros poder trabajar con aquello que está fuera de nuestro cuerpo, por aquello que no está en la iglesia y no contaminarnos con eso. Y no dañar nuestros órganos. La piel nos protege. Y aquel ejército comenzó a levantarse. Aquel ejército comenzó a unirse, todos aquellos huesos, a tener órganos, carne, como le pasa al pueblo de Dios cuando nosotros declaramos y profetizamos la palabra de Dios sobre ellos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios sobre ellos y nos movemos a hacer y respetar aquello que Dios nos ha pedido que hagamos, cuando damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y se levantaron aquellos como un gran ejército. Mira, hermano, lo que Dios necesita es una persona. Dios necesita un profeta. Un profeta que pare de quejarse de cómo están las cosas y comience a interceder por un pueblo. Que pare tal vez de quejarse delante de Dios y comience a profetizar la palabra de Dios. A dar testimonio, a dar palabra, a exhortar, a animar. Eso es lo que Dios quiere, una persona. Un profeta, uno que sea su boca, uno por donde el Espíritu de Dios pueda fluir. ¿Eres tú esa persona? ¿Lo seré yo? ¿Seremos nosotros
esa fuente que Dios está buscando. En este momento, hazte esa pregunta. ¿Seré yo? Porque el cuerpo se levantó. Pero dice que aunque el cuerpo se levantaba, aún no tenía vida. Porque no importa, hermanos, cuán unánime estemos, no importa cuánto sepamos, donde hay unidad del Espíritu, donde hay un pueblo de Dios, tiene que estar la vida de Dios. Tiene que haber Espíritu de Dios dentro de ellos. Y si yo sigo hablándole esta profecía, tiene que ver mucho con las profecías futuras del pueblo de Israel. Tiene que ver mucho con las profecías pasadas del pueblo de Israel. Pero yo no quiero discutir eso en este momento. Yo lo que quiero discutir es que cuando hay unidad, cuando hay palabra del Señor, cuando uno se levanta, Dios levanta los huesos secos. Dios hace un nuevo ejército. Dios hace un nuevo pueblo. Cuando hay uno que se deja usar por el Señor. Cuando hay uno que permite que el Espíritu fluya a través de él o de ella. Bendito el nombre del Señor. ¿Seremos nosotros ese Ezequiel, ese profeta, que tal vez estamos en ese valle de huesos secos, donde nadie se puede mover, donde nadie quiere hacer la voluntad de Dios? ¿O estamos esperando que otra persona se levante a hacerlo? Tal vez no es mucho lo que vamos a decir, pero si Dios nos dijo que lo dijera, digámoslo. Si Dios nos pidió que lo hagamos, hágalo. Muévase, haga lo que Dios le mandó a hacer. Dice que cuando este hombre comenzó a profetizar, dice que Dios entonces comenzó a moverse. Y de los cuatro vientos vino un suspiro, el aliento del Espíritu de Dios. Y vino sobre estos que eran unos simples muñecos y les dio vida. Así pasan nuestras vidas espirituales. Así pasó en el jardín del Edén. Cuando el Señor hizo un muñeco del barro al hombre, había cuerpo, pero todavía no había vida. Por eso es que cuando usted va a un laboratorio, le sacan la sangre y le dicen, ¿cuáles son las químicas? Las mismas químicas que están en su cuerpo son las que están en la tierra. Ahí está el hierro, el manganeso, todo eso, el calcio. Lo que pueden conseguir en la tierra está en nuestros cuerpos. Pero todavía no había vida. Y dice que el soplo de vida vino a través del soplo de Dios, el soplo de su espíritu. Y el hombre tuvo vida. Espiritualmente podemos existir, pero Dios quiere darle un soplo de vida al ser humano. No solamente al ser humano, Dios quiere darle un soplo de vida a tu ministerio. Dios quiere darle un soplo de vida a tu familia, a tu matrimonio. Dios quiere darle un soplo de vida a tu congregación. Pero Él está buscando a alguien que se levante, que interceda y que hable lo que Dios quiere que hable. Que predique y profetice como Dios quiere que profetice. ¿Eres tú esa persona? Fue el Señor, Ezequiel lo hizo. Y el Señor pudo moverse a través de Ezequiel. Y esto está en Ezequiel 11 al 14. Y yo quiero que tú entiendas, bendito el nombre del Señor, que había una promesa para este pueblo como hay una promesa para cada uno de nosotros en este momento. ¿Qué te ha prometido el Señor a ti? Te ha prometido vida. Te ha prometido salvación para ti y para los tuyos, bendito el nombre del Señor. Así que es tiempo de levantarnos nosotros y comenzar a profetizar la palabra del Señor. Es momento de nosotros decir aquello que Dios nos mandó a decir. Y estoy terminando ya. Ahora, quiero leerte algo para que tú entiendas. Nosotros como iglesia somos ese cuerpo. Y en Romanos 12, versículo 4 al 5, le voy a dar lectura para que tú te quedes con este versículo. Y dice así. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así que si Dios te quiere utilizar a ti, y tú estás viendo huesos secos, quiero que entiendas que lo que bendice esos huesos secos, te va a bendecir a ti. Que lo que bendiga esos huesos secos, va a bendecir la iglesia. Así que es tiempo de profetizar. Y yo quiero que tú entiendas algo. Uno es suficiente para que el Señor haga cosas grandes. Con uno es suficiente para que el Señor levante un ejército y un cuerpo. Tú eres suficiente para que el Señor haga eso. Ahora te pregunto yo esto. Si el Señor con uno hace todo esto, ¿cuánto más no hará con dos? Con tres o tal vez con cuatro. ¿Cuánto no hará con un grupo de guerreros, de profetas que comiencen a profetizar sobre su pueblo? Únete a esos profetas, a esa boca de Dios, porque Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti.
Dios está buscando uno que profetice, uno que hable, uno que sea su boca. Así que es tiempo de profetizar, como te dije primero, sobre aquellos que te rodean, tu familia, tu congregación, sobre aquellos que tú sientes que sus huesos están secos. Y si tú dices, mi vida está seca, son huesos secos, mi vida, Dios puede levantarte. No hay nada imposible para Dios. Dile, Señor, sopla sobre mí. Señor, trae carne sobre mí. Señor, trae sobre mí espíritu de vida. Hazme un guerrero tuyo, Señor. Y el Señor lo va a hacer. Entiéndelo. El Señor está buscando uno. Eres tú esa persona. Este fue el pastor David Arce de la Iglesia Cristiana Peniel en Enfield, Connecticut, quien compartió la palabra contigo en este momento. Te saludo y espero que en la próxima vez que comparta la palabra tú puedas aprender sobre esta palabra como has hecho en este momento. Así que sigan siempre adelante, seguimos orando los unos por los otros y Dios les bendiga en una manera especial.